Bueno, yo siempre he creído que toda iglesia de Jesucristo tiene su origen en el centro mismo del corazón de Dios. Y la iglesia Templo Bíblico Getsemaní de la Misión Centroamericana en Santa Ana no ha sido la excepción. Fue el propósito de Dios el establecer una iglesia en la colonia Ibu, y para lo cual, como siempre, en todos los propósitos de Dios, Dios usa personas para llevar a cabo sus planes y sus propósitos. En este caso, Dios usó al bien recordado pastor don Fabio Monterrosa, a quien Dios movió a vivir a la colonia Ibu, y quien a su vez comenzó, cuando llegó a la colonia Ibu, comenzó a realizar cultos en su casa y a invitar gente. De alguna manera mi hijo y mi mamá se enteraron de que ahí estaban celebrando cultos, y pues fueron a ver de qué se trataba, y para sorpresa de todos nosotros, mi mamá fue la primera que entregó su corazón a Cristo Jesús en aquellos servicios. Ante esa circunstancia, el pastor vino a mi casa, me pidió permiso para llegar a darles estudios a mi mamá y a mi hijo, y obviamente yo no me negué a ello y le permití pues que él viniera, y ya no solamente eran los estudios para los dos, sino que nos agregamos mi esposa y yo. Así comenzó a darnos estudios una vez por semana en la casa, y poco a poco, sin saber cómo, iba añadiéndose personas al grupo. En ese tiempo, la juventud de la iglesia Peniel realizaron una campaña intensiva de evangelización casa por casa. Entre ellos estaba Daniel Figueroa, Neto Figueroa, José Manuel, los hermanos Carrillo, Lalo y otros jóvenes que yo no recuerdo en este momento. Sin embargo, ellos hicieron una labor casa por casa, persona por persona, y terminó esa evangelización, terminó en un culto al aire libre, que por cierto se celebró en el predio que ahora ocupa la Casa Comunal del Ibu. El predicador invitado, si mal no recuerdo, fue el don Daniel Figueroa Lemos, que recién había regresado de España. Comenzó la gente a convertirse a Cristo. A partir de allí empezamos a invitar personas al lugar donde se estaban dando estudios, que era mi casa, y las personas comenzaron a venir. Entre las semanas teníamos estudios en mi casa o tiempos de oración, y los domingos nos congregábamos en la iglesia Peniel. Mientras tanto, el grupo crecía, y como ya no cabíamos en la sala de la casa, entonces don Fabio decidió hacer una galera en el solar de la casa para alojar más personas. El grupo siguió creciendo, se hizo esa galera. Don Fabio elaboró unas bancas de madera donde cabíamos 5 por persona, y hubo un cupo como para 60 personas, y llegó el momento en que eso ya no era también suficiente. Dios añadía a la iglesia cada día, como dice la palabra, los que habían de ser salvos. Y ante el crecimiento que estaba teniendo, por ahí por los 80 en adelante, el grupo, comenzamos a sentir que ya no íbamos a caber en ese lugar, y don Fabio comenzó a preocuparse por encontrar un lugar para, digamos, formalizar la iglesia, para darle, digamos, seriedad a la iglesia, y donde poder alojar más personas. Entonces, para lo cual se necesitaba que la iglesia estuviera legalmente constituida, porque de otra manera no se podía solicitar
en ninguna parte, ni alquilar ni arrendar una propiedad para la iglesia. No podíamos ni siquiera optar por tener un lugar más grande para poder llevar a cabo los servicios. Entonces empezamos a buscar terrenos. Mientras tanto, él tramitaba la constitución legal de la iglesia, y hasta que en una fecha que yo no recuerdo, vinieron las autoridades ejecutivas de la misión centroamericana a darle la posición legal a la iglesia, o sea, a legalizar la iglesia y hasta que fuera reconocida ya con un nombre, el cual se discutió a nivel de congregación, y por votación se escogió el nombre de Templo Bíblico Getsemaní. Bueno, empezamos pues ya con la iglesia constituida, ya legalmente constituida. Empezamos a soñar, por decirlo así, con un edificio propio para la iglesia, y estuvimos viendo en diferentes áreas, y ningún terreno de los que mirábamos sentíamos que llenaba los requerimientos, las necesidades de la iglesia, y pensábamos en que inclusive teníamos que salirnos del Ibu para poder conseguir un lugar, pero también no teníamos fondos suficientes para hacerlo. Un día nos paramos frente a una esquina que se conocía como el basurero, que estaba en la 20 calle y la entrada a la colonia La Esmeralda. Me parece que ahí es la Sexta Avenida Norte, no estoy bien seguro, pero lo cierto es que allí nos paramos frente a ese predio con don Fabio, que era o sea, andábamos siempre juntos en esa labor, y empezamos a ver. Nadie se percataba de ese lugar porque era un lugar que estaba lleno de monte, o sea, muchos arbustos, ripio, basura de todo tipo, piedras, en fin. No nos percatábamos de que ahí podía quedar bien la iglesia, pero ese día nos paramos enfrente y empezamos a visualizar y a ver que sí había suficiente espacio para construir un buen edificio. Y don Fabio me pregunta, ¿y qué le parece esta esquina? Y entonces yo le dije, bueno, si aquí cabe el edificio, pues yo creo que el que sabe de todas estas cosas es usted, así que yo le apoyo en todo aquello en lo que usted me requiere. Y fue así como estuvimos buscando algún grado de asesoramiento para ver cómo podíamos obtener un terreno en el Ibu. Y hay una hermana que nos indicó algunos pasos a seguir. Nos dijo, ustedes tienen que que escribir en la solicitud las dimensiones y la ubicación del terreno. Y eso hicimos. Inmediatamente después medimos el terreno y yo mismo redacté la solicitud a mano con lápiz, y posteriormente se la llevé a la hermana Sonia de Campos y ella la mecanografió. Y entonces el siguiente día íbamos camino a las oficinas del Ibu a presentar aquella solicitud. Para nosotros era un sueño realmente el obtener un terreno en el Ibu, con el Ibu, porque el Ibu no daba ningún terreno a las iglesias evangélicas. Había un lugar para la iglesia católica, había un lugar para una cancha de fútbol, había un lugar para cualquier otra cosa, menos para la iglesia evangélica. El siguiente día que llegamos al Ibu a presentar la solicitud, con la convicción de que de Jehová es la tierra y su plenitud,
nos fuimos a presentar aquella solicitud, y la persona que nos atendió de inmediato nos dijo: esto es imposible, ustedes jamás van a conseguir este lugar, porque no hay récord de que alguna vez le hayan dado una, digamos, adjudicación de terreno a ninguna iglesia evangélica. Nosotros insistimos en que la persona esta, no recuerdo si era hombre o mujer, pero que nos recibiera la solicitud y le diera trámite. Y fue tanta la insistencia que no le quedó más que recibirla y darle el trámite correspondiente. Esto nos demandó viajar constantemente cada semana, por lo menos dos veces por semana, el hermano Fabio y yo, para ver el proceso de nuestra solicitud. Y la iglesia se unió en una oración ferviente, sabiendo que si la Biblia dice que de Dios es la tierra y su plenitud, Él era el dueño, y por lo tanto no era el Ivo quien nos iba a negar aquel lugar, porque no era del Ivo sino que de Dios. Bueno, nos dieron le dieron curso o trámite a la solicitud, y estuvimos pendientes de los niveles que iba alcanzando la solicitud, hasta que un día nos dijeron: esto ya, la solicitud de ustedes ya está en el escritorio del presidente del libro. Fue allí donde ya se nos cerraron prácticamente las puertas, pero siempre he creído que cuando el mundo o quien sea cierra puertas, Dios tiene poder para abrirlas. Y empezamos a presionar al presidente del IBU para que otorgara la concesión de ese terreno, y él finalmente, después de mucho insistir, nos recibió en su despacho para decirnos: no es posible. No es posible. ¿Por qué? Porque las iglesias evangélicas son muy escandalosas, se hacen mucha bulla. Entonces Dios nos dio los argumentos suficientes como para rebatir, como para desvirtuar los argumentos del presidente, y decirle que la iglesia había funcionado más o menos por 3 años en mi casa, y que si alguna vez había recibido quejas de los vecinos. Él dijo no. Entonces, ante esa respuesta, pues tuvimos digamos, la oportunidad de decirle que la iglesia nacía para resolver problemas y no para crearlos, y que le diera la oportunidad, no a nosotros que solicitábamos, que estábamos representando la iglesia, sino a la juventud del área, y a una sociedad que constantemente estaba en descomposición. El hombre se impactó de alguna manera y nos dejó la posibilidad de que iba a estudiar el caso. Estuvimos insistiendo permanentemente, unos 6 meses tuvo él la aplicación en su escritorio, pero nosotros llegábamos cada semana a preguntar qué pasaba con nuestra solicitud, hasta que finalmente tuvimos una respuesta. Mientras tanto, la iglesia estaba orando, porque don Fabio tenía el lema de que a Dios orando y con el mazo dando. Entonces finalmente tuvimos una respuesta, y nos llamó para decirnos que se iba a sentar un precedente, que por primera vez en la historia del IBU se iba a ceder, se iba a dar en arrendamiento con promesa de venta un terreno a una iglesia, y que fuéramos a recibir, digamos, los documentos que nos acreditaban como concesionarios, por decirlo así, de ese terreno.
entonces el pastor Fabio Monterrosa habló con los ejecutivos de la Misión Centroamericana, y de allí fue la persona que era el representante legal de la Misión Centroamericana, que me parece que en ese tiempo era don Eliseo Hernández. Le entregaron la documentación que nos acreditaba como concesionarios de ese terreno, para poder pagarlo en 20 años, y lo valoraron en 20,000 colones en aquel tiempo. Teníamos que depositar, para tomar posesión y pues empezar a trabajar en él, depositar 2,000 colones al IVU. La iglesia los tenía, yo era el tesorero para ese entonces. Entonces la iglesia tenía 2,000 colones y los depositamos como inicio, y así nos otorgaron el terreno en el cual ahora está construida la iglesia. Bueno, la construcción se llevó a cabo gracias a un préstamo que la iglesia Peniel nos otorgó para comprar los materiales. En esa, la construcción inicial fue una construcción, podría decirse, provisional, de madera y lámina, forrada de lámina. En esa construcción, yo no recuerdo que haya más, pero y si algún hermano llegó a trabajar, pues se me borró de la mente, porque a los que recuerdo que trabajaron fue el hermano Fabio, que era carpintero de profesión, y el hermano Saturnino Peña, y este servidor que también les ayudaba para alcanzarles agua y material. Entonces, eso pues, por supuesto que para llegar a comenzar la construcción se hizo uso de esos 5,000 colones de préstamo para comprar los materiales, pero al mismo tiempo aprovechando las influencias que el hermano Otoniel Vargas tenía en el cuartel, puesto que él se desenvolvía allí como peluquero estilista, en estilo soldado. En el cuartel él consiguió, a través de sus amistades, que mandaran un tractor a aplanar el terreno y a limpiarlo. Así que gracias a esa intervención, el terreno quedó en condiciones de poder, construir provisionalmente. Y así fue como comenzamos a trabajar para hacer un templo provisional. Mientras tanto nos seguíamos reuniendo. Para entonces ya el pastor Fabio Monterrosa ya había dedicado a tiempo completo a la obra en el IVU. Él había estado como pastor interino en el Peniel, desde luego que entonces no tenía pastor la iglesia Peniel, y estuvo como pastor interino hasta la llegada de don Carlos Galvez, que llegaba de Panamá, donde estaba ejerciendo en las misiones. Entonces ya don Fabio estaba trabajando a tiempo completo en la iglesia, y él se dedicó todo su tiempo de construcción a la construcción, por repetirlo otra vez, de el templo provisional donde posteriormente se comenzó a reunir la iglesia. En eso participaba el hermano Saturnino Peña, y como dicen que cuente una anécdota de lo que pasó, pues esa es una buena anécdota para recordar al hermano Saturnino de su labor. A veces los hombres no solamente tenemos cosas negativas, también tenemos cosas muy positivas. Y el hermano se entregó con entusiasmo a ese trabajo, y era tanto el entusiasmo que, estando en el tope del techo de la galera que se estaba haciendo, él perdió el equilibrio y se cayó desde el tope del techo de la galera, de la construcción. Afortunadamente cayó sobre un montón de tierra suelta, y solo el
problema es que tuvimos que hacer, digamos, trabajos de resucitación para que no podía respirar. Entonces, pero no sufrió mayores daños. Es importante ver que ese hermano no se desanimó por haberse caído del techo, sino que inmediatamente que pudo, volvió de nuevo a subirse y a seguir trabajando. Este servidor les alcanzaba la madera que necesitaban arriba y les alcanzaba agua cuando tenían sed. Así que así se logró construir el templo provisional, donde la iglesia vio un gran crecimiento, porque poco tiempo después la iglesia se llenó. Entonces creo que eso es la obra de Dios, digamos, tomando control del trabajo que se estaba desarrollando en la colonia Ibo. Mientras la iglesia católica pedía ofrendas para construir su templo, la iglesia evangélica construyó su templo en ese tiempo. Así que estuvimos, digamos, vimos el crecimiento de la iglesia, vimos cómo Dios añadía, repito, cada día los que habían de ser salvos, y vimos cómo la colonia se vio impactada por la iglesia evangélica, que en esos tiempos sacaba unos megáfonos, unos micrófonos para que se oyera en toda la colonia las predicaciones. Así que eso en términos generales es lo que puedo decir acerca de cómo nació, cómo se fue desarrollando y cómo llegó a ser, digamos, una iglesia que ahora sí es próspera. Con la llegada del pastor Agustín Vinueta, la iglesia también recibió la vitalidad de un hombre joven. El hermano Agustín era un hombre de 23 años que llegó, que estaba como misionero en El Salvador y que fue presentado, ofrecido, mejor dicho, para que pastoreara la iglesia, y por supuesto con sus digamos, cualidades y sus dones logró digamos, convencer a la congregación de que él era la persona que Dios enviaba para darle crecimiento a la iglesia. Así que realmente fue una experiencia, digamos, maravillosa, una experiencia en la cual pudimos ver visiblemente, si se quiere, la mano de Dios obrando en aquellos corazones que aparentemente eran de piedra, como el corazón del presidente del Ibo. Siempre orábamos a que Dios ablandara y quebrantara el corazón de ese hombre. Mientras el pastor Fabio se encargaba de evangelizarlo, yo me encargaba de argumentar con él las necesidades que tenía la sociedad en descomposición de aquel tiempo, como lo ha sido siempre. Así que de esa manera llegamos a la primera etapa, digamos, de la iglesia, y la siguiente etapa, por supuesto, hay otras personas que ya tienen el conocimiento y que pueden dar un relato más, digamos, apegado a la verdad que el que yo pudiera dar. Pero en cuanto al nacimiento y crecimiento, desarrollo de la obra, tenemos que reconocer que don Fabio entregó su corazón y su vida para que la iglesia Templo Bíblico Getsemaní fuera, o para poner los fundamentos, mejor dicho, de lo que ahora es la iglesia Templo Bíblico Getsemaní. Así que si hay alguna anécdota que tenga que contar respecto a nuestros primeros tiempos, cuando estábamos en mi casa, en la galera del patio de mi casa, es cuando la guerrilla se tomó al cuartel de Santa Ana, y consecuentemente las colonias aledañas al cuartel, entre ellas la colonia El Ibo. Pudimos entrar al culto en la mañana y desarrollar nuestra,
digamos, nuestro servicio de alabanza, adoración y predicación de la palabra durante la mañana. Pero cuando quisimos salir, ya fue imposible salir porque la guerrilla tenía tomada la colonia, y entonces tuvimos que quedarnos. Almorzamos juntos, alrededor de 50 personas almorzamos juntos en aquel lugar, y pudimos comprobar cómo la palabra de Dios se cumple cuando dice: y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Así que esa es una anécdota que nosotros, los que la vivimos, no podemos olvidar.